¿Cuánto sabes acerca de la cultura griega? En este video podrás encontrar información acerca de su historia, el arte y su cultura y también de su literatura. Para comenzar, empezaremos hablando de su historia. En esta presentación vemos la formación del pueblo griego. Los arqueólogos han encontrado evidencias en ciertas zonas del actual territorio de Grecia que estuvieron habitadas desde hace aproximadamente 40.000 años. Entonces, hacia el año 6200 a.C., en algunos poblados neolíticos primitivos, sus habitantes ya cultivaban las plantas, que criaban animales y fabricaban objetos de cerámica. Eso fue más o menos de Grecia, traídos por habitantes del oriente que llegaron navegando por el mar Egeo. Ya en el 2800 a.C. comenzaron a utilizar técnicas metalúrgicas de confección de herramientas y armas de bronce, ya que eran conocidas como civilizaciones que se desarrollaban cercano al oriente. Ya en el año 2200 y 2100 a.C., el territorio de Grecia recibió una nueva oleada de inmigrantes de pueblos provenientes del oriente. La formación del pueblo griego es entonces el resultado de la interacción entre los habitantes originarios de la zona y algunos pueblos que hablaban lenguas de familia indoeuropea. También se creó una civilización cretense, que fue en la isla Creta, que permaneció bastante aislada en estos movimientos de los pueblos. Eso fue a mediados de 2000 a 1600 a.C., mucho antes que surgiera la civilización griega. Se desarrolló esa civilización, también llamada minoica. Los arqueológicos han encontrado restos de construcciones en diferentes lugares de esta isla, pero hay evidencias de centro político que era el Palacio de Cosmos. Ahí vemos dos imágenes. Entonces, la imagen del lado izquierdo es para los minoicos. Los toros eran animales sagrados. Y la imagen del lado derecho, las características del palacio Noscos, situados en el centro de la isla de Creta, que permiten asociarlo con un laberinto. Esta presentación habla sobre la época oscura y la sociedad homérica. Entonces, con el fin de los reinos micénicos significó el comienzo de los historiadores que llaman la época oscura. Denominación de oscura refiere a una ausencia de fuentes escritas entre los años 1200 y 800 a.C. Por consiguiente, la dificultad para reconstruirla. Entonces, durante años se disminuyó drásticamente la cantidad de habitantes. Antiguos centros poblados quedaron abandonados y los lugares permanecieron habitados profundamente por sus condiciones. Los griegos se mudaron preferiblemente a altas zonas donde podían defenderse fácilmente. Ya en la época clásica, durante el siglo V a.C., se extendió la llamada época clásica de la civilización griega. En este periodo se caracterizó por ser el florecimiento de la cultura y la política, y comenzó con una guerra entre la gran parte entre ciudades griegas y el imperio persa. Las relaciones entre los griegos y los persas fueron muy intensas durante el siglo V. Los persas controlaban un imperio desde los fines del siglo VI, ocupada por Mesopotamia, Palestina, Egipto, Siria y Anatolia, que se extendía con confines de la India por el oriente. La guerra de Meloponeso, entonces entre Atenas y Esparta, que eran dos potencias militares, pretendían imponer la su hegemonía sobre el resto, pero también se representaban por sistemas políticos. Entonces, en el año 431 a.C., la Liga Meloponeso y la Liga de los Delos finalmente se enfrentaron a una llamada Guerra del Meloponeso, que se extendió hasta el año 404 a.C. Arte y cultura griega. La antigua Grecia ha marcado profundamente el desarrollo de la civilización occidental y a las sociedades del Mediterráneo, integrándolas en un espacio cultural, por lo cual se le atribuye el nombre de la cuna de la civilización occidental. La ciencia y filosofía griega. Los griegos eran demasiado curiosos y en su afán de comprender el mundo, es decir, todo lo que sucedía a su alrededor,
desde la naturaleza hasta su propio ser, dejaron de explicarse por los mitos y comenzaron a confiar en la razón como un instrumento primordial. De esta forma surgió la filosofía, que en griego se traduce amor por el conocimiento. La filosofía griega nació alrededor del siglo VI a.C. Con esto se dio pie a la creación de diversas escuelas de pensamiento. Algunos de los filósofos más conocidos fueron Sócrates, Platón y Aristóteles. También en este periodo hubo importantes avances de diferentes disciplinas, de las cuales se destacan las matemáticas, con ejemplares importantes como Pitágoras y Arquímedes, quienes intentaron aplicar los números a la vida y la geometría a su alrededor. Pitágoras descubrió formas de medir y describir formas que aún hoy utilizamos en las matemáticas. Arquímedes estudió las plantas, los animales y las rocas. Se ideó experimentos para conocer el mundo en el que vivimos. Se dice que la historia se comprendió e inventó por los griegos, puesto que ellos explicaban los acontecimientos de la sociedad con las acciones humanas. Con base en la teoría causa y efecto, a partir de ello comenzó el desarrollo y evolución en el discurso, el cual se vio altamente involucrado en la política. Establecieron una forma de gobierno denominada democracia, que permitía a los considerados como ciudadanos tomar decisiones por medio del voto, entendiéndose como los ciudadanos a los hombres nacidos en las polis, y a los no ciudadanos a las mujeres, extranjeros y esclavos. Entre otros datos importantes, Aristóteles escribió varias obras, y entre ellas una llamada Política, en la cual Aristóteles trata de elaborar una teoría racional de la esclavitud. El teatro griego. Atenas fue el pionero en la creación de teatros. Durante las fiestas religiosas se representaban dos géneros fundamentales, la tragedia y la comedia. El teatro era considerado importante ya que tenía un propósito educativo para los griegos. Este era el de formar buenos ciudadanos. La religión en Grecia. Cada comunidad desarrollaba el culto de una deidad principal, es decir, a un dios o diosa protectora de la polis. Mas sin embargo, los griegos eran politeístas, es decir, tenían varios dioses, así que la religión era personal, directa y estaba presente en todos los ámbitos de sus vidas. El panteón griego estaba dominado por los 12 dioses olímpicos, presididos por quien era considerado el padre de todos los dioses, es decir, Zeus. Los dioses podían manifestarse a los humanos de forma sutil, por medio de sueños, presagios, oráculos, palabras casuales y vuelo de los pájaros. Para entender bien sus mensajes se requería la ayuda de adivinos, sacerdotes e intérpretes de sueños. Literatura. Al hablar de Homero podemos hablar de literatura, de genio, creador, de magia, de cultura, de pionero, de sabio, pero sobre todo hablamos de inmortalidad, porque la Ilíada y la Odisea son poemas épicos que cantan el carácter inmortal de los héroes griegos, de los dioses y del propio autor. Un maestro que condensó en sus epopeyas todo el conocimiento necesario, y tal y como los antiguos griegos adoraron a Homero y le elevaron casi a la categoría de divinidad. La figura de Homero se ha estudiado hasta la actualidad, pero son muy mínimos los datos que se han podido encontrar. Habitualmente se le caracteriza como un aedo ciego, procedente de Asia, que recorría el mundo heleno ejerciendo su profesión, es decir, cantando sus poemas épicos para un público variado, que podía ir desde el pueblo llano en las plazas y mercados hasta los nobles en sus cenas de palacio. La Ilíada como la Odisea son majestuosas obras atribuidas a Homero, a la figura de Homero. Allí se cuentan historias relacionadas con un tema central, la guerra entre los griegos y los habitantes de Troya alrededor del año 1200 a.C. Se considera la Ilíada como una obra anterior a la Odisea, por lo que estamos ante la primera obra de la literatura griega y el foco de inspiración de toda la literatura posterior. En contra de la opinión general, la Ilíada no narra la guerra de Troya, aunque sí es una buena fuente para adentrarse tanto a la mitología griega como en la historia del mundo egeo en el segundo milenio antes de Cristo. Odisea. Sin salirnos del género de la épica, la Odisea además inaugura el género de aventuras y viajes. El protagonista indiscutible de esta obra se considera posterior a la Ilíada, es el héroe griego Odiseo, más conocido por su nombre latino Ulises, que pasa 10 años intentando regresar a su Ítaca natal tras la guerra de Troya. Durante mucho tiempo los historiadores creyeron que estos relatos contaban sucesos reales, aunque en la actualidad se duda de su veracidad. Los poemas homéricos proporcionan gran cantidad de información sobre algunos aspectos de la sociedad griega del siglo VIII.